Esto es Teología al Día. Teología al Día llega a ustedes a través de las plataformas de Facebook, YouTube y por podcast a través de Spotify y Deezer. Hablemos sobre algo importante, el sacrificio de Jesús. Es que, claro, nosotros sabemos de las suficiencias del sacrificio de Jesús, pero cuando hablamos del sacrificio de Jesús tenemos que hablar de la sangre de Cristo. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, nosotros podemos y debemos imaginarnos y recordar en realidad el sacrificio que sucedió en el Edén, en Génesis capítulo 3, cuando Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales. Ese vestido de pieles de animales no fue creado por Dios de la nada. El animal tuvo que morir. Y el que lo mató fue Dios, y el que los vistió fue Dios. Y luego vemos entonces cómo Abel ofrece del primogénito de sus ovejas un sacrificio a Dios. Y Dios se agrada del sacrificio de Abel. Yo sé que hay personas que hablan de aspectos subjetivos, como intención del corazón y todo. Sí, eso es verdad. Pero la Biblia dice también que cuando uno le ofrece a Dios un sacrificio, tiene que hacerlo de tal manera que sea agradable. Y eso en este caso incluye el sacrificio. La Biblia dice que por la fe, en Hebreos capítulo 11, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Y ese mejor sacrificio incluyó el derramamiento de sangre, porque el mismo Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces siempre hubo sacrificio con derramamiento de sangre, porque es la vida por otra. El salario del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán que el día que comiera del árbol iba a morir. Y ciertamente Adán iba a morir, merecía morir. No fue solo una muerte espiritual, también era una muerte física. Pero ¿por qué Adán estuvo vivo? Porque Dios hizo un sacrificio sustituto. Sustituyó a Adán y Eva por un animal o por dos, no necesario para vestirlos, no sabemos cuántos fueron. Y allí entonces se establece el sacrificio de animales. Por eso es que antes de la ley, Abel ofreció sacrificio de animales, Abraham ofreció sacrificio de animales, Jacob también, y así por delante lo vemos en los patriarcas. Luego con la ley se establece el sacrificio, el tipo de animal, cómo debería ser y todo lo demás. ¿Por qué yo hablo todo eso? Porque el sacrificio de animal tiene que ver con perdón de pecados, con la expiación, morir en el lugar del otro para satisfacer la ira de Dios, o mejor dicho, la ira de Dios y su justicia cuando alguien toma el lugar de otro y muere. Eso tiene que ver con la idea de la sangre. Es la muerte del otro, o sea, es la muerte de alguien en tu lugar. Solamente tenía que ser alguien puro, alguien santo para hacer eso, porque si no era, alguien tenía que morir por ese pecador, y por eso nos vamos a Jesús, sin pecado, Dios hombre. Muere en la cruz por nuestros pecados, el justo por el injusto. ¿Por qué yo digo todo eso? Porque cuando hablamos de la sangre de Jesús, hoy nosotros escuchamos expresiones como la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre de Cristo, voy a salir, entonces me cubro con la sangre, alguien hizo algo contra mí, yo me cubro con la sangre, y parece que la sangre hoy parece algo más que eso. Y cuando nosotros vemos en la Biblia el uso de la sangre, la propia sangre de Jesús, el uso de ella está restringido al perdón de los pecados. Queremos hablar de protección. El Salmo 121 dice que el Señor guardará nuestra entrada y nuestra salida. Queremos hablar de protección contra los males, contra cualquier cosa espiritual que pueda venir. La Biblia dice que la luz resplandece sobre las tinieblas y que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento vemos que no hay brujería ni sortilegio contra Israel. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús crucificó en la cruz y expuso a vergüenza pública los principados y potestades. ¿Por qué colocar en la sangre de Jesús tantas cosas que no aparecen? La Biblia nunca dice, cúbrete con la sangre de Cristo para salir. Si se piensa en la Pascua, justamente la colocación de sangre en los dinteles y los marcos de la puerta era para que el ángel de la muerte no pasara y nadie muriera. Volvemos, la sangre, alguien muere en el lugar de otro. No tiene nada que ver con yo voy a salir y me cubro con la sangre. ¿Se imaginan en el Antiguo Testamento los profetas y las personas del tiempo de Israel echándose sangre para salir a otro lugar porque también se cubrían con la sangre del cordero? No tiene sentido. Los apóstoles jamás dijeron eso. En la Biblia no está. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Entonces, vamos aquí en Teología al Día, vamos también a desmitificar poco a poco algunas ideas, y una de ellas es esa, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es algo precioso, no es para convertir eso en una fórmula mágica. Nosotros salimos, vamos de un lado para otro, porque Dios nos protege y nos guarda, pero no es una cuestión de la sangre de Jesús. Jesús da su vida en rescate por muchos. Recuerden de cuando Jesús participa en la última cena. Esta es mi sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Cuando Jesús está en la cruz, le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan lo dice, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. En que entendemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, Pablo escribe. Pedro dice que por su muerte en el madero, por sus heridas somos curados. En Isaías 53 va a hablar de perdón de los pecados, va a hablar de cura, tanto de cura física como cura del alma. Pero en ningún momento usar el término la sangre de Cristo como una fórmula mágica, pensando que por invocar a la sangre Dios va a hacer alguna cosa. Y me perdona la expresión, pero eso parece más brujería que Biblia. Entonces, vamos a ser sinceros con la palabra de Dios. La sangre de Jesús tiene que ver con perdón de pecados, tiene que ver con vida, con la muerte sustituta de Jesús en mi lugar. No usemos la sangre de Jesús para otras cosas. Seamos bíblicos. Teología al Día es una forma de ayudarnos a comprender la Biblia de otra forma. Ahora, ¿eso quiere decir que cuando voy a salir no puedo orar? Claro que sí, podemos orar, que Dios nos guarde, nos cuide, nos proteja, pero no use la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no cura el COVID, en el sentido de que voy a salir, entonces me coloco la sangre de Jesús y voy a salir. No. Claro que podemos ser curados en el nombre de Jesús. Dios tiene todo poder, Dios nos puede guardar, claro que sí, pero no use la sangre de Jesús. No use la sangre de Jesús como una fórmula mágica. La sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Crean el Evangelio, vive el Evangelio. Esto fue Teología al Día. Acompáñenos por YouTube, Facebook y las plataformas de podcast de Spotify y Deezer. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.